Bien, esta presentación es del módulo cuarto del taller práctico de la evaluación de riesgos del SEPEI Cáceres, en la cual os vamos a transmitir los factores de riesgos identificados en los equipos de trabajo, así como los posibles que pudieran producirse, sus riesgos asociados y las medidas de prevención, protección u organizativas para eliminarlos, reducirlos o controlarlos, y también su planificación. Pretendemos con este módulo pues el que sepáis identificar pues esos factores de riesgos derivados del uso de los equipos de trabajo y que podáis sugerir las medidas preventivas o acciones correctoras para eliminarlos cuanto antes, que adquiráis los conocimientos sobre la forma segura de actuar cuando identifiquéis algún factor de riesgo derivado de la utilización de estos equipos de trabajo y asimismo conocer la forma correcta de utilizarlos con el fin de tener controlados los riesgos asociados. El contenido, pues bueno, vamos a empezar por los camiones y vehículos de intervención y luego de manera general pues englobaremos toda esa serie de medidas preventivas que hay que tener presentes, las principales, pues con los restantes equipos de trabajo que se utiliza habitualmente en este parque SEPEI de Cáceres: el arrancador de baterías, la bomba de agua gasolina o también llamada motobomba, comúnmente llamada motobomba, los grupos electrógenos portátiles, el grupo electrógeno de emergencia, las herramientas para el estricaje de Olmatro, la cizalla combinada, el separador, las motosierras, el compresor de recarga de botellas, etc. Bien, vamos con el primer riesgo de caídas de personas a distinto nivel a la hora de permanecer o acceder en el techo del carrozado de los camiones. Si no me equivoco, ya se ha colocado en todos los camiones la línea de vida horizontal, y que siempre que se acceda al techo del camión, pues se deberá de anclar obligatoriamente al gancho del enrollador o retráctil que está unido a esta línea de vida, pues el mosquetón o los ojales del arnés de seguridad, anticaídas. ¿Qué mejor manera de controlar o de eliminar, incluso en la medida de lo posible, el riesgo de caídas de personas a distinto nivel, que tratar de almacenar pues, los objetos que se encuentran en el techo en otras zonas del carrozado lateral del camión, como puede suceder con las botellas, los recipientes o envases de espumógeno, incluso el andamio, subiendo arriba pues estos manguerotes que son utilizados, si no me equivoco, pues cuando se tiene que captar agua de un pozo o de cualquier otro sitio en el que el agua está a determinada profundidad, colocándolos en el techo. Seguro que es más frecuente la utilización de los recipientes de espumógeno que la de los manguerotes. Bien, también se puede producir la caída de personas a distinto nivel cuando se utilizan las plataformas plegables o abatibles de acceso a los armarios del carrozado lateral. Para ello, deberá de estar indicado el peso máximo y el número máximo de personas a utilizar simultáneamente, el cual deberá de ser respetado, que estas plataformas estén siempre en buen estado de conservación y que estén señalizados los laterales de dichas plataformas, como ves aquí, me refiero a estos laterales, con reflectantes homologados, esta es de aquí y la otra que no se ve, y los bordes pues que se pinten con franjas alternas de color amarillo y negro del mismo ancho, inclinadas 45 grados con respecto a la horizontal, o bien colocar esta cinta adhesiva antideslizante que tiene esta señalización, que tiene estas franjas alternas de color amarillo y negro e inclinadas. Vamos con el riesgo de caídas de personas a distinto nivel y pisadas sobre objetos, ya que existe la posibilidad de que las asas, empuñaduras, estribos, escalones, plataformas plegables o abatibles para acceder a la cabina o a los armarios del carrozado lateral, así como la escala de acceso al techo, pueden estar en mal estado o abollados o con barro o grasa. En algún caso se encontró que alguna de las plataformas pues no estaban muy limpias, o sea, tenían algo de suciedad, y por ello hay que mantenerlo siempre en perfecto estado de conservación,
libres de deformaciones o abolladuras y también de barro, grasa, etcétera, de cualquier sustancia resbaladiza. Siempre antes de utilizarlos, de subir o bajar a ellos o por los mismos, hay que comprobar si se tiene barro u otras sustancias resbaladizas en la suela del calzado para retirarla. Hay que utilizarlos sin prisas y siempre que sea posible, y siempre de frente a la cabina o al camión, nunca de espaldas. No bajar nunca de ellos dando un salto y prestar atención a las irregularidades que pudiera haber en el terreno, como cascotes, piedras, palos, ramas o un suelo muy irregular, en cuyo caso hay que bajar con mayor precaución. Seguimos con el de caídas de personas a distinto nivel a la hora de permanecer y desplazarnos por el techo del camión. Qué mejor manera también de evitar el tener que subir al techo que el colocar en todos los camiones pues el dispositivo para que nos permita bajar y subir las escaleras de asalto o otras escaleras de mano desde el suelo sin necesidad de subir. Si no queda más remedio que subir, hay que utilizar el arnés anticaídas anclándolo al gancho del dispositivo retráctil de la línea de vida horizontal instalada en el techo. Hay que evitar en la medida de lo posible situarse en los bordes del techo, disponer en el perímetro del techo una banda antideslizante de color amarillo y negro, que sea adhesiva, y también igualmente con este tipo de señalización pues resaltar todos los bordes de los arcones o cofres y de los demás elementos fijos o móviles instalados en el techo, con estas franjas alternas de color amarillo y negro del mismo ancho inclinadas 45 grados con respecto al horizontal. Cambiamos de riesgo y vamos con el de caída de objetos desprendidos, tanto de los objetos situados en el techo del camión como de los armarios del calzado lateral y de la cabina. Todos los objetos deberán de contar con un sistema de sujeción adecuado y compatible al objeto a sujetar que impidan su caída. Estos sistemas de sujeción se revisarán periódicamente y los sistemas de sujeción de las botellas de los equipos de respiración autónomo ubicados en la cabina del camión deberán de cumplir con los requisitos establecidos en la norma UNE-EN 1846-2, debiendo ser compatibles con los distintos tamaños de las botellas, debiendo de ser regulables para que garanticen una sujeción adecuada de las mismas sin cabeceos ni movimientos ni golpeteos de la botella. Igualmente, en la cabina del camión hay una serie de cajas, de habitáculos, por decirlo así, para pues, guardar en los mismos pues, diversos objetos o útiles que son necesarios y que es conveniente el disponer algún sistema que puedan salirse, que evite que puedan salirse estos objetos, pues por ejemplo durante un frenazo o cuando se vaya por caminos muy irregulares, etcétera. Cambiamos de riesgo y vamos con el de choques contra objetos móviles, ya que el cofre bajo asiento ubicado en la parte posterior de la cabina carece de brazos de sujeción para mantener su tapa sin riesgos de que pueda caer sobre las manos o el brazo o el antebrazo de alguien, y carecen asimismo de sistemas de cierre, como podemos ver en la fotografía adjunta. En los brazos de sujeción del cofre bajo asiento se deben de disponer amortiguadores o pistones de gas para que mantengan la tapa abierta y no se caiga de manera inesperada o accidental. Y deben de contar igualmente con unas cerraduras o sistemas de cierre que no puedan abrirse involuntariamente, por ejemplo, con la doblez del pantalón de la corva de la pierna, ¿de acuerdo? O sea, deben de estar deben tener unos orificios que nos permitan bloquearlos pues metiendo un pasador metálico. En el caso de que se disponga de estos amortiguadores o pistones, se debe de llevar a cabo un mantenimiento periódico de los mismos, engrasándolos en caso de que fuera necesario y controlando la fuerza que ejercen en su desplazamiento para verificar que es la adecuada, para que al abrirlos o al cerrarlos no se produzcan lesiones por golpes o atrapamientos por disponer de una fuerza excesiva, o en el caso de que no tengan fuerza suficiente, que no sostengan la tapa del arcón o del cofre y se nos pueda caer sobre las manos. Cambiamos de riesgo y vamos con el de golpes, cortes por objetos o herramientas.
ya que en el interior de los armarios del carrozado lateral pues hay bastantes herramientas cortantes o punzantes que carecen de su funda de protección. Concretamente, en los camiones AF11, AR2, AR12 y 11S11 y S12 deberán de proteger estas herramientas cortantes o punzantes protegidas con sus fundas. Cambiamos de riesgo y vamos con el de golpes, cortes por objetos o herramientas, ya que el cabrestante no tiene señalizada su carga máxima, tampoco tiene el marcado CE y el pestillo de seguridad de su gancho funciona incorrectamente. En cuyo caso, en todo vehículo que disponga de cabrestante se deberá de señalizar la carga máxima de la misma manera que está en el camión AF11. Todos los cabrestantes dispondrán de marcado CE o en caso contrario deberán de ser adaptados al Real Decreto 1215 del año 1997 de equipos de trabajo y reparar o sustituir el pestillo del gancho de seguridad en el caso de que no funcione correctamente o su estado sea inadecuado. Cambiamos de riesgo y vamos con el de atrapamiento por vuelco de equipos o vehículos, siendo necesario que se realicen revisiones periódicas pues, de las ruedas, suspensión, dirección, frenos, etcétera, de los camiones y vehículos de intervención. Se deberá de llevar a cabo el mantenimiento periódico de las ruedas del vehículo, comprobando el estado de las cubiertas, de las llantas, la sujeción de las mismas a los ejes, el equilibrado de la rueda, así como de las demás partes críticas del camión, pues de acuerdo con lo establecido en el manual de instrucciones del fabricante o del carrocero. Las partes críticas son aquellas que generalmente cuando están en mal estado pues suelen producir accidentes y además de consecuencias más graves. Y las partes críticas de los camiones o vehículos pues son la dirección, los frenos, la amortiguación, las luces, etcétera. Sería conveniente que se concertase con un taller mecánico de vehículos la comprobación periódica de la presión de los neumáticos de las ruedas traseras que son dobles, por la dificultad que conlleva realizarla en el hangar del parque del SPI. Con respecto al atrapamiento, seguimos con el mismo riesgo de atrapamiento por vuelco de equipos o vehículos y hay camiones que debido a la altura que tienen y a una superficie o base de sustentación más reducida es más probable que vuelquen, en cuyo caso para controlar este riesgo pues se debería de disponer en la cabina de estructura antivuelco que formara parte integrante del equipo de trabajo, o sea de la cabina, uniéndola al chasis o a la propia estructura o bastidor de la cabina. Seguimos con el mismo riesgo y en algunos asientos, tanto del copiloto como del conductor y trasero, se carece de cinturón de seguridad. No es en muchos, pero algunos, como digo, carecen del mismo. Si nos sujetamos o nos atenemos a lo establecido en el anexo 1, apartado 2, párrafo D, del Real Decreto 1215, que lo estoy indicando aquí, 1215 del año 1997 de equipos de trabajo, en el mismo se recoge o se establece textualmente que cuando en caso de inclinación o de vuelco exista para un trabajador expuesto un riesgo de aplastamiento entre partes del equipo de trabajo y el suelo, deberá instalarse un sistema de retención del trabajador o trabajadores transportados. El sistema de retención son los cinturones de seguridad. El cinturón de seguridad también deberá de ser de longitud suficiente que permita abrocharlo cuando se tengan todos los equipos de protección individual colocados, o sea, puestos, y también el equipo de respiración autónomo, ya que en algunos vehículos la longitud es insuficiente. Con respecto a los sobreesfuerzos por la colocación inadecuada de los objetos en los armarios del carrozado, es necesario que se elabore un croquis de cada armario en el que se recoja la ubicación de cada uno de los equipos de trabajo, así como también de los extintores de incendio en su interior y colocarlo en la parte interior de su puerta, pues, o si fuera de persiana, pues en alguna parte del armario que se pueda consultar fácilmente este croquis. Y también se deben de colocar los objetos más pesados en la parte inferior y lo más cerca posible de la puerta del armario, ya que si tenemos que manipular un objeto pesado que está lejos de la puerta del armario, tenemos que hacerlo con el tronco flexionado hacia adelante
en cuyo caso podemos sufrir con mayor posibilidad o mayor probabilidad pues una lesión en la parte lumbar de la columna vertebral, porque el momento de la fuerza debido al peso del equipo que queremos manipular es mayor cuanto más alejado esté de nuestro cuerpo. También sabéis que hay equipos de trabajo que, como pesan bastante, se tienen que manipular. Por ejemplo, pues el separador, la cizalla, la combinada, la motobomba, el grupo electrógeno, etcétera, el turboventilador, el proporcionador de espuma. Todos estos equipos que pesan más de lo normal, es conveniente y necesario que sean manipulados por 2 trabajadores en lugar de solamente por 1. Seguimos con el mismo riesgo de sobreesfuerzos, ya que hay persianas de los armarios del carrozado lateral que son difíciles de abrir y cerrar. Para ello habrá que revisarlas periódicamente, limpiar las guías, retirando los restos de grasa y polvo con un desengrasante y volverlas a engrasar, de forma pues, que sea más fácil el abrirlas y cerrarlas sin golpes, choques o sobreesfuerzos. Y de la misma forma hay que llevar un mantenimiento periódico de los brazos de sujeción de las plataformas o estribos plegables o abatibles de acceso a los armarios del carrozado lateral del camión, manteniéndolos debidamente engrasados y controlando periódicamente que la fuerza que ejercen en su desplazamiento es la correcta, la adecuada, para que no sea fácil abrirlos y cerrarlos, ¿de acuerdo? Y que al hacerlo no nos produzcan lesiones porque tienen demasiada fuerza, ¿vale? O porque están mal engrasados y a la hora de abrirlos o cerrarlos tenemos que hacer un esfuerzo mayor, en cuyo caso podríamos tener una lesión por sobreesfuerzos. Con respecto al riesgo de accidente de circulación en misión o gestión, que es cuando se desplazan los trabajadores en el vehículo hasta un punto de intervención en el que hay que pues, realizar la correspondiente intervención de emergencia o rescate, o de un centro de trabajo a otro, pero especialmente cuando se hace o se efectúa el desplazamiento hasta un punto de intervención de emergencia o rescate, es necesario, para evitar que, como ya ha sucedido desafortunadamente, algún accidente del vehículo de apoyo, que se vuelva a poner operativo el sistema para enviar de forma automática a la tablet que está ubicada en la cabina de cada vehículo la ubicación exacta del punto en el cual hay que efectuar la intervención de emergencia o rescate. Y que de esta manera, y por no perder al vehículo que va delante, pues el vehículo de atrás no pueda adaptar su conducción al tipo de vehículo que lleva y a las características de la vía por la que circula. Si se cuenta con este sistema de envío de forma automática a la tablet de cada vehículo, pues la ubicación exacta a la cual hay que desplazarse, pues no tiene miedo de extraviarse y no tiene por qué ir tan rápido para no perder al vehículo que va en primer lugar o en cabeza. Con respecto a los restantes equipos de trabajo, como ya he mencionado anteriormente, pues los riesgos asociados derivados de su uso, pues aquí los veis: golpes, cortes por objetos o herramientas, choques contra objetos móviles, proyección de sólidos, líquidos o gases, atrapamiento por entre objetos, contactos térmicos, sobreesfuerzos, contactos eléctricos. Los factores de riesgo fundamentalmente están relacionados con el estado inadecuado del equipo, que puede encontrarse en un estado inadecuado, o un uso inseguro del mismo. Para ello, y para tener controlados o poder eliminar estos factores de riesgos, habrá que revisarlos periódicamente y siempre antes de utilizarlos, leer el manual de instrucciones siempre antes de utilizarlos por primera vez y posteriormente en el caso de que se tenga alguna duda, seguir siempre lo indicado en dicho manual de instrucciones del fabricante, recibir formación teórica y práctica suficiente y adecuada sobre su uso seguro, no usarlos nunca para un fin que no esté previsto en el manual de instrucciones del fabricante, no comenzar a utilizarlos en el caso de que después de haber comprobado su estado antes de usarlos se identifique o se detecte algún defecto, y avisar cuanto antes al superior jerárquico para que lo sustituya por otro que esté en correcto estado y lo envíe a reparar el que está defectuoso. No tratar nunca de repararlo si no se está debidamente capacitado para ello. Todos estos equipos de trabajo deberán de disponer del marcado CI o declaración C de conformidad,
o en caso contrario haber sido adaptados al Real Decreto 1215 del año 1997 de equipos de trabajo. Las piezas y componentes serán siempre sustituidas por repuestos originales u otros de características y calidad idénticas. Siempre que se necesite retirar algún atasco, se parará siempre antes el equipo, desconectándolo de la fuente de energía eléctrica, hidráulica, neumática y aliviando esa energía, por si acaso se ha quedado algo de energía atrapada, como puede suceder en el caso de un equipo eléctrico si dispusiera de un condensador. Podría quedar energía atrapada en ese condensador. O, por ejemplo, si es hidráulico, debe de disponer de válvulas de seguridad de alivio de esa presión hidráulica o neumática y trabajar con ellos haciendo siempre uso de los EPIs indicados por el fabricante en su manual de instrucciones. Bien, pues esta presentación de este cuarto módulo sobre los equipos de trabajo pues ha concluido.